Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Chapter 114. Titles, Atmosphere and Discussion. Narración en POV. Yuichi y Mifune fueron invitados al recinto por orden de Ken. No se les preparó una gran fiesta de bienvenida, pero no pareció importarles. Al final del día, habían llegado sin invitación. Ni siquiera le habían avisado a la Hermandad Oscura y a Ken de su visita. El asesino ciego esperaba que quisieran conocerlo. Pero en realidad no esperaba que vinieran en persona. Supongo que no les parece bien convocar a un niño a su palacio. Bueno, no importa. Un viaje menos que hacer. Ken simplemente negó con la cabeza y bajó las piernas de la mesa. No se molestó en ponerse la mascarilla, ya que estaba en su casa. Sin duda, no tener una identidad que proteger me hizo sentir liberador. Se preguntó si podría construir una segunda identidad sin su máscara en algún momento, pero de todos modos era demasiado llamativo. A menos que ocultara constantemente la mitad de su rostro, sin duda llamaría la atención. Y no para bien. Especialmente ahora que el mundo sabía que era esencialmente un niño ciego. Nadie sabía exactamente cómo era su rostro, bueno, con la excepción de unas pocas personas dentro de las aldeas de la hoja y la nube. Sin embargo, no habían compartido su apariencia con nadie. Seguramente era porque sabían que a Ken no le haría mucha gracia. Probablemente pensaron que usaba una máscara por alguna razón por la cual incluso gente como Danzo no intentaba publicar más sobre su apariencia. Ya que probablemente pensaron que Ken podría decir quién difundió la información y vendría tras ellos. Incluso si su edad real resultó ser muy joven, todavía era una gran amenaza dentro del mundo shinobi, nadie realmente quería cruzarse con él directamente. Y dudaba que Yuichi o Mifune quisieran traicionarlo de alguna manera. En todo caso, Ken dudaba que la visita de los funcionarios del País de Hierro tuviera malas intenciones. En primer lugar, su relación con el País de Hierro no había sido más que cordial gracias a la princesa sangrienta Yue. Sí. Yue, en algún momento, recibió un apodo en el libro de bingo. Fue después de participar en algunas misiones con la aguja de coser que robó de la oficina de Ken. La palabra princesa se debía a su forma de hablar, refinada, regia e infantil. Un marcado contraste con su verdadera naturaleza y recursos, de ahí el nombre sangrienta. La gente se dio cuenta de que Ken probablemente estaba reconstruyendo a los 7 espadachines de la niebla dentro de su propia organización, por lo que a todos los que eran vistos con una espada así se les daba un apodo. Yue era considerado un personaje de rango A en los libros de bingo, considerado una amenaza real incluso para algunos Jonin. Por supuesto, fue solo una especulación de los creadores del libro de bingo en la Tierra de Hierro y las tierras circundantes, ya que no tenían forma de saber cómo le iría contra un Jonin real. La Hermandad Oscura solo perseguía a bandidos y criminales al final del día. Tatsuo también había recibido uno, el diablo de una pierna. También se le consideraba una amenaza de rango A, pero su clasificación no mejoraba en absoluto porque no poseía ninguna espada especial. Solo se le clasificaba según su habilidad. Su título también lo explicaba por sí solo. Era un recordatorio para todos de que la Hermandad Oscura creada por el Punto Rojo albergaba a muchos monstruos. Era conocido por su velocidad, rivalizando con Elite Jonin a una edad muy temprana. Bueno, comparado con Ken, ya no parecía tan talentoso. Pero seguía siendo, en esencia, uno de los mejores de su generación. Ni siquiera los genios de las 5 grandes aldeas ninja podían compararse con él. Y no era el único. Muchos jóvenes de la Hermandad Oscura habían logrado construirse un nombre, aunque solo aquellos por encima del rango A recibían un apodo apropiado. A los demás simplemente los llamaban por números. Se podría suponer que el aumento de su reputación también significó que la posición de la Hermandad Oscura aumentó exponencialmente, ya que se hizo evidente para el mundo que Ken no era el único relevante dentro de la organización. Por supuesto, para el resto del mundo, los Blades bajo el mando de Ken todavía eran un misterio. Pero no era un misterio para Mifune y Yuichi. Ambos ya conocían la estructura interna de la hermandad, y también estaban al tanto de las cuchillas y sus identidades. El hombre que vino a recibirlos en la puerta era el primer espada, fácilmente reconocible por su máscara. Los condujo a ambos a través del recinto hasta la oficina de Ken. Pero no antes de que Yue los viera y corriera hacia ellos. Ken sintió eso desde su oficina y simplemente sonrió ante su entusiasmo. Fue una escena conmovedora. Una niña corriendo a abrazar a su padre tras un largo período de separación.
Bueno, no hacía tanto que no lo visitaba, pero aún así era un tiempo que habían pasado separados. Pero lo más conmovedor del reencuentro de Yue y Yuichi fue la reacción de los otros niños. Sería de esperar que sintieran al menos una pizca de celos, ya que todos habían perdido a sus familias. Pero en lugar de sentir celos, los que presenciaron la brillante sonrisa de Yue solo estaban felices por ella. Otro ejemplo más del tipo de atmósfera que la Hermandad Oscura había logrado fomentar. Mifune, aunque no era tan sensible como Ken, podía notar que todos los niños estaban felices por Yue solo por sus reacciones, lo que le valió una pequeña sonrisa. Estaba un poco decepcionado de no estar incluido en un abrazo familiar, ya que veía a Yue como una nieta y a Yuichi como un hermano menor, pero decidió no intervenir. En cambio, sus ojos se posaron en el edificio más grande dentro del recinto, sus cejas se levantaron un poco cuando sintió una mirada sobre él. Mifune no era un sensor de ninguna manera, pero aún así era un samurái altamente experimentado que incluso se había enfrentado a personajes como Ant de la Salamandra, quien se decía que era tan fuerte como el actual dios de Shinobi. Aunque perdió esa pelea, le dejó una cicatriz en el rostro al legendario Shinobi. Esto demostraba su habilidad y demostraba aún más sus instintos. Aún así, la sensación de ser observado era leve, pero sabía que probablemente era Ken. Después de todo, no tenía motivos para esconderse en su propia casa. Su técnica de exploración es realmente aterradora, probablemente sea lo que usa para ver. Mifune entrecerró los ojos al ver el gran edificio donde probablemente se encontraba Ken. El reencuentro y el conmovedor abrazo de Yue y Yuichi no duraron mucho después de eso. Pero la princesita decidió acompañarlos. La primera espada no la detuvo ya que ella era la hija de Yuichi al final del día, y los niños estaban todos en un período de autoentrenamiento. Bueno, estaba la excepción de los niños que todavía entrenaban en las cuevas ciegas, pero estaban acompañados por los clones de Saburo en todo momento, y Ken también los estaba vigilando. Yue tenía mucho tiempo libre, y ese tiempo libre ahora la llevó a visitar la habitación de su maestro y mentor por primera vez en algunas semanas. El primer espada seguía siendo el primero en entrar en la habitación. No se molestó en presentarle a Ken a los recién llegados. Ya sabía que nada escapaba a su visión dentro del recinto e incluso más allá. Toso simplemente asintió antes de caminar hacia la derecha de la silla de Ken y cruzar los brazos. Después de él llegó Yue, saltando felizmente a la habitación con una enorme sonrisa estampada en su rostro. Maestra. Papá pasó por aquí. El abuelo Mifune también está con él. Habló con un tono alegre, olvidando por un momento las habilidades de su maestra en su emoción. Por supuesto, gracias, Yue, respondió Ken, con los labios levantados mientras inclinaba la cabeza hacia las dos últimas personas que entraron en la habitación. Mifune y Yuichi. Mifune aparentemente estaba vestido con su habitual atuendo de samurái, con su largo cabello recogido en un moño y cayendo por su espalda. Yuichi también estaba vestido con ropas bastante regias, con el rostro cubierto por un velo que procedió a quitarse en el mismo momento en que entró en la oficina de Ken. Los otros samuráis que los habían acompañado a todos esperaban fuera del recinto, bajo la atenta mirada de los clones del hombre de paja. Me alegra sentirlos hoy en mi presencia, pero ¿qué provoca esta visita repentina? Ken se cruzó de brazos, con la cabeza aún ladeada, lo que hacía que su cabello se desparramara hacia un lado. Esto, a su vez, reveló su rostro completo a los dos hombres y a Yue, quien quedó atónito por un momento. Mifune y Yuichi se recuperaron rápidamente, pues ya habían visto ese rostro antes, aunque antes dudaban de que fuera el verdadero. Al menos ahora tenían la certeza de que sí lo era. Ken ya no tenía motivos para estar en guardia contra ellos, sobre todo en su propia casa. Y menos cuando probablemente podría luchar contra todo el país de hierro él solo. Bueno, las últimas noticias nos han hecho desear encontrarte. Seguro que sabes de qué hablo, dijo Yuichi con cierta preocupación en su rostro. Mifune simplemente asintió ante las palabras de su líder, estudiando el rostro del asesino con el que había soñado pelear durante años. Había sido una fantasía suya poder batirse a duelo con el cazarrecompensas más fuerte del mundo, poniendo a prueba su temple contra uno de los mejores luchadores del mundo. Ahora esa fantasía también le parecía deshonrosa. Al descubrir que Ken era solo un niño, la visión que Mifune tenía de él cambió por completo. Seguía siendo una figura sólida, incluso en la cima del mundo. Pero también tenía mucho potencial de crecimiento. Esto significaba que él, como un hombre mayor que probablemente ya había llegado al final de sus talentos, no estaba calificado para entrar en el mismo escenario que Ken. Nadie realmente lo era, ninguna pelea contra Ken sería una pelea justa entre adultos. Y para cuando se convierta en adulto, no será el tipo de persona con la que cualquiera, bestia con cola u hombre, pueda pelear, fue desalentador.
pero también la innegable verdad. Puedo entender que las noticias recientes puedan haber sido un poco preocupantes debido a la visión que tiene esta nación sobre los niños. Puedo asegurarte que no estoy controlado por ninguna fuerza misteriosa si eso es lo que temes. Ken decidió comenzar a abordar sus preocupaciones de inmediato. Aunque no lo habían dicho mucho, tanto Mifune como Yuichi habían pensado en esa posibilidad antes. Pero eso simplemente no encajaba con lo que Ken había mostrado en el pasado. No era un niño al que se pudiera controlar. Era demasiado difícil incluso negociar con él debido a su astucia. Aunque admito que esa idea nos había pasado por la cabeza, no nos preocupa precisamente que te controlen. Una fuerza capaz de controlarte ya se habría apoderado de nuestra tierra de hierro. Mifune se burló un poco mientras decía esas palabras en voz alta. Yuichi le dirigió a Mifune una mirada de sorpresa, probablemente sin esperar que dijera tal cosa. A ninguno de los dos les gustó oír esas palabras, pero sabían que era la verdad. Ken por sí solo probablemente era suficiente para asesinar a todos los nobles dentro de la Tierra de Hierro, y eso era suficiente para alterar por completo el estado de derecho actual. Entiendo. ¿Entonces te preocupa más tu perspectiva sobre los niños? Ken inclinó lentamente la cabeza hacia el otro lado. Toso, detrás de él, también parecía relajarse. Toso tenía sus propias preocupaciones sobre cómo se desarrollaría la conversación. Había esperado que algo sucediera desde que Mifune, el samurái más fuerte de la tierra, había aparecido personalmente. Por supuesto, no estaba tenso por preocupación por Ken. No creía que nadie pudiera derrotar a su líder. Pero para llegar al rey, uno debe enfrentarse primero a sus espadas, no iba a dejar que nadie tocara a Ken bajo ninguna circunstancia. Pero parecía que no era necesario. Sí. Principalmente, estábamos un poco preocupados por ti, así que decidimos ir a verte personalmente y disculparnos por cómo te habíamos tratado. Fue en ese momento que tanto Yuichi como Mifune se miraron y hicieron una reverencia. Ambos bajaron ligeramente la cabeza hacia Ken, para sorpresa de todos los que aún estaban presentes en la habitación. El asesino ciego actuó en el mismo segundo en que se inclinaron, hizo un gesto con la mano y les dijo que se mantuvieran erguidos, que no había necesidad de tales cosas en su oficina. Pero tanto Mifune como Yuichi insistieron en hacer una reverencia durante al menos 10 segundos. Ninguna disculpa honesta se da con la cabeza bien alta. Ese era su razonamiento. Aún así, creo que no has hecho nada por lo que tengas que disculparte. Ken seguía confundido por su necesidad de perdón. Él siempre los trató como iguales a escala política, por lo que sus conspiraciones contra él eran algo normal. Claro, todo terminó cuando empezó a ser profesor de Yue. Pero fue solo un golpe de suerte. Pero desafortunadamente para Ken, que se revelara su edad también significaba algo más. Ninguno de mis antiguos asociados podrá verme como un igual, ¿eh? Era una amarga revelación que lo había estado rondando por un tiempo. Esperaba que solo fuera una preocupación sin sentido, ya que el Raikage parecía seguir tratándolo como a un igual. Lamentablemente, esa constatación era simplemente la verdad inevitable. Ay, no importa. Quienes me menosprecian e intentan usarme jamás habrían sido dignos de mi confianza. En cuanto a las dos personas frente a él, parecían sinceramente arrepentidos, e incluso avergonzados, por haber conspirado contra una niña. Era una deshonra en la cultura. Y el honor significaba todo para ellos. Finalmente, después de que Ken confirmó que los perdonaba y que no tenía mala voluntad contra ellos, se calmaron. Y finalmente, el tema de su pasado también salió a la luz. ¿Qué tipo de educación llevaría a alguien tan joven como tú a esa posición en la vida? Quizás la pregunta carecía de tacto, pero se formuló con amabilidad. Después de todo, no estaban en medio de conversaciones diplomáticas. Supongo que puedo contarles un poco sobre mi pasado, quién sabe, tal vez incluso puedan ayudarme a localizar a mis padres biológicos. Chapter 115. Honor, Historia en Alliance. Narración en POV. Ken suspiró mientras decidía finalmente hablar de su pasado por primera vez en bastante tiempo. La única persona que realmente sabía de su pasado, incluso dentro de la Hermandad Oscura, era Toso, e incluso él no sabía mucho en cuanto a detalles. Todos sabían que los 7 espadachines de la niebla le habían quitado algo querido en el pasado, lo que los convirtió en el objeto de su sangrienta venganza, pero no tenían idea de qué era. Ken se había abstenido un poco de mencionar su edad, y parte de su historia era su edad. La única razón por la que los 7 espadachines de la niebla habían vivido tanto tiempo era porque él era demasiado joven y débil para matarlos en ese momento. La venganza de Ken se había prolongado durante tanto tiempo que terminó involucrando también a la Hermandad Oscura, exactamente porque no podía hacerlo solo en ese momento.
Después, decidió cazarlos de formas más sádicas con la ayuda de la hermandad. Creo que es hora de que los demás también aprendan sobre mí. Ken estaba seguro de que su edad y su historia también llegarían a los niños de la hermandad. Le preocupaba un poco cómo afectaría la imagen que tenían de él. Después de todo, había muchos entre los niños de la hermandad que eran físicamente mayores que él. Ya había creado y mantenido la imagen de una figura paterna, pero ahora corría el riesgo de perderla. Bueno, ya había calculado que ese sería el precio de mostrar mi talento al mundo. Pero incluso si ya no soy una figura paterna para ellos, todos ellos seguirán siendo parte de la hermandad. Dicho esto, al asesino ciego no le preocupaba tanto como lo veía el resto del mundo. Pero necesitaba que se conociera el hecho de que era un niño. Así que compartir su historia con los demás ya no era tan importante. Todas las personas presentes se sorprendieron al escuchar a Ken contar su historia. Más concretamente, la historia de su nacimiento. La historia de un bebé ciego y desfigurado, abandonado a su suerte, devorado por lobos y congelado en medio de una montaña fría en algún lugar de la Tierra de Hierro. La historia de cómo 10 honorables samuráis de la Tierra de Hierro lo descubrieron y le salvaron la vida. Mifune se sintió un poco orgulloso al escuchar que los samuráis de su tierra realmente seguían sus códigos de conducta correctamente y que su naturaleza honorable se mantenía incluso en la naturaleza. Yuichi también se sintió un poco orgulloso, una leve sonrisa llegó a sus labios mientras pensaba en cómo hubiera querido que su propio hijo fuera ayudado en tal situación. Sin embargo, las siguientes palabras de Ken fueron como un balde de agua fría sobre sus cabezas. Los 10 samuráis que me salvaron eran desertores que huían de una muerte segura tras recibir la orden de visitar varias aldeas ocultas. Mifune parpadeó un par de veces, antes de mirar al suelo con un poco de vergüenza. El hombre valoraba el honor por encima de todo. Ni por un segundo quiso creer que desertores fueran capaces de acciones tan loables y altruistas. Pero sabía que Ken no tenía motivos para mentirles. No tenía nada que ganar con ello, al menos nada que Mifune pudiera ver. Yuichi parecía pensar lo mismo, aunque su visión sobre los desertores era un poco menos radical, todavía estaba desconcertado por el hecho de que el ciudadano de su tierra hubiera abandonado a un niño. Sus propios padres eran más inmorales y desquiciados que un grupo de criminales. Yue también se sorprendió al saber que su maestro había tenido un pasado así. Aún no conocía el panorama completo. Solo entendía que su maestro era mucho más joven de lo que parecía. Ella todavía estaba procesando sus pensamientos después de ver su verdadero rostro, pero su historia ahora había cautivado su atención por completo. La historia de Ken continuó desde ese momento. El asesino ciego habló en un tono melancólico, mientras contaba la historia de cómo el grupo de 10 se redujo lenta pero seguramente a un grupo de 6. No entró en muchos detalles sobre cómo fue criado, pero sí mencionó las dificultades de tener que correr constantemente de un lugar a otro. Todo hasta que finalmente decidieron establecerse en un templo abandonado en una cadena montañosa al azar, y cómo eso finalmente resultó ser una de las razones de su desaparición. Tenían un plan de escape bastante completo y tenían muchas pistas que recorrían toda la cordillera y sus alrededores. Pero un grupo de Jonin experimentados todavía fue capaz de localizar algunos lugares donde buscaban constantemente. Y un día, cuando Ken instó a todos los samuráis a abandonar el templo para hacerles una dulce sorpresa en forma de monumento conmemorativo a los que habían caído. Fue entonces cuando ocurrió. La explosión, la locura, la ira, la venganza fallida. Mifune, Yuichi y Yue no pudieron evitar darle a Ken una mirada bastante trágica. Pero los ojos de Mifune también se abrieron en reconocimiento. No me digas, las hienas de la montaña, soltó en voz alta mientras recordaba al grupo de bandidos que habían sido derrotados por los 7 espadachines de la niebla todos esos años atrás. En efecto, ese era el apodo que nos dieron en aquella época. Bueno, mi participación fue desconocida ya que nunca se supo de mí, pero fui yo quien rastreó diferentes caminos de retirada y creó un mapa completo del área. Ken reflexionó un momento mientras recordaba lo extraño que estaba el samurái por su precisión al dibujar mapas. Esos 6 samuráis fueron los primeros en ese mundo en comprender lo aterradora que era la percepción de Ken. Aún así, su destino fue algo trágico. Fue inusual, Mifune todavía lo recordaba. Los espadachines de la niebla habían estado viajando por el mundo en alguna misión secreta para la aldea de la niebla, y estaban cazando recompensas por todo el mundo para construirse un nombre. Y parecía que quienes habían criado a Ken estaban en esa lista. Fue simplemente mala suerte. Tampoco es que las hienas de montaña fueran el grupo más peligroso. Mifune no se había molestado en enviar un batallón completo contra ellos exactamente porque ellos en su mayoría se ocupaban de sus propios asuntos. Fue pura mala suerte.
Debo admitir que mi mente no estaba en el mejor estado en ese entonces. Ken suspiró al recordar lo cerca que estuvo de volverse loco otra vez. La culpa que sentía, aunque nunca había querido admitirla o siquiera pensar en ella, inconscientemente también se culpaba un poco por sus muertes. Las únicas personas que le habían importado hasta ese momento de su vida. Fue un milagro que no volviera a su antigua forma de afrontar la realidad. Que era matar gente. Bueno, en esencia lo hizo, pero lo justificó deshumanizando por completo a un grupo de personas. Todavía era mejor que convertirse en un perro rabioso y morder a todo aquel que se le acercara. Lo único que lo mantenía cuerdo era saber cómo reaccionarían aquellos que había perdido ante su locura y la promesa que les había hecho, bueno, a sus cadáveres, de todos modos. ¿Cómo reaccionarían aquellos que se habían esforzado por criarlo al ver que también se convirtiera en un loco en su segunda vida? Aún así, había hecho bastantes cosas de las que no estaba orgulloso. Y tampoco era tímido a la hora de admitir sus pecados. Uno de tus samuráis de mayor rango había llegado a nuestro antiguo hogar siguiendo mis huellas sangrientas que apenas habían sido cubiertas por la nieve. Actuó con rapidez, destrozando el templo que era mi antiguo hogar, maté a ese hombre a sangre fría, y a todos los que fueron enviados con él. Ni Mifune ni Yuichi sabían cómo reaccionar ante esa información, eso era un hecho. Sí, el escuadrón que enviamos entonces nunca regresó. Creo recordar haber leído un informe sobre sus cadáveres que fueron encontrados y traídos para ser enterrados. Yuichi reflexionó un poco mientras recordaba la situación con bastante claridad a pesar del tiempo que había pasado. Se consideraba un caso sin resolver. Bueno, ya no. Tenían al culpable. Pero no podían hacer nada al respecto. Les costaba incluso culpar a Ken por lo sucedido. Él no era más que un niño a sus ojos, aunque su situación le obligaba a adaptarse y madurar más rápido que el resto. En primer lugar, también fue su nación la que ofreció una recompensa por todos los desertores. Fueron ellos quienes enviaron a esos 10 samuráis en una misión suicida. Parece que nuestra nación te ha hecho mucho daño, Yuichi suspiró mientras sacudía la cabeza, decidiendo no molestarse en mencionar el Hatamoto que había muerto a manos de Ken. No tenía sentido. ¿Cómo podía, en su sano juicio, intentar responsabilizar a un niño por algo que había hecho a la edad en que la mayoría aún estaba aprendiendo a jugar a la mancha? No tengo por qué culpar a nadie por lo sucedido. Ya no. Jugué a culpar a los demás, y no aportó nada valioso a mi vida. Bueno, conseguimos algunas espadas bonitas, pero en general no valió la pena el esfuerzo y la preparación. Ken negó con la cabeza antes de suspirar profundamente. En resumen, esta es la esencia. Esta organización nació para que yo pudiera ver el mundo. Creció hasta lo que es hoy a medida que mis aspiraciones crecían. Entiendo, gracias, Ken. Por compartir tu pasado con nosotros. Por confiar en nosotros lo suficiente como para hacerlo. Mifune habló esta vez, cerrando los ojos e inclinando la cabeza ligeramente hacia Ken una vez más. Yuichi asintió ante su gesto y siguió su ejemplo, agradeciendo también a Ken y haciendo una reverencia. Wei a su lado parecía imitar a su padre, sonrió cálidamente a su maestro y le agradeció con un brillo extraño en sus ojos. Ya lo dije, pero no hace falta. Ken habría puesto los ojos en blanco si los hubiera tenido, pero en cambio, simplemente les restó importancia con un gesto de la mano. Los dos líderes del país de hierro finalmente se enderezaron una vez más. Se estaban preparando para partir después de eso, pues ya habían recibido información más que suficiente para pensar. Pero antes de irse, Yuichi se volvió hacia Ken una última vez. Para que lo sepas, la gente empezará a apuntarte ahora que se ha revelado tu edad. Es sorprendente cuántos están dispuestos a olvidar tu fuerza con la vacía esperanza de poder aprovecharse de ti debido a la aparente ingenuidad que desprende tu edad. Está bien, eso es lo que esperaba de todos modos. Dejad que vengan, y cuando vengan, los aplastaré contra la tierra. Los bosques que están a mi puerta necesitan algún fertilizante después de todo. Ken sonrió misteriosamente, agradeciendo en silencio al Daini por la advertencia que le dio. El propio Yuichi le sonrió ampliamente a Ken, y Mifune entrecerró los ojos. Si llega el momento de la verdad, ten por seguro que siempre encontrarás un aliado y un escudo en los samuráis de nuestra tierra de hierro. Si deseas sombra, entonces nuestra tierra de hierro será el árbol alto que te la proporcionará. Mifune prometió con una mirada seria mientras asentía a Ken una última vez antes de que él y Yuichi abandonaran la habitación. Ken no pudo evitar sonreír al sentir que sus espaldas se alejaban cada vez más. La reunión había ido mucho mejor de lo esperado. ¿Quién iba a pensar que revelar su pasado haría que su alianza se consolidara por completo? La sonrisa de Ken se apagó un poco cuando giró la cabeza hacia Yue, que todavía estaba en la habitación.
Bueno, ¿tienes algo en mente, Yue? Chapter 116. Great Idea, Feelings and Representative. Narración en POV. ¿Pasa algo, Yue? La voz relajada de Ken resonó en la habitación mientras cruzaba los brazos y volvía a apoyar las piernas en el escritorio. La joven simplemente parpadeó un par de veces y le dio al asesino ciego una sonrisa gigantesca. Tras darle muchas vueltas, Yue finalmente llegó a una conclusión. Una que ya se esperaba de ella. La maestra es realmente hermosa. En su mente, siempre había imaginado un rostro convencionalmente atractivo para su maestra. Pero lo que vio ese día fue 100 veces mejor a sus ojos. Belleza morbosa. Un concepto con el que ahora estaba demasiado familiarizada. Era su extraña propensión a encontrar la belleza y la elegancia en lo que la mayoría encontraría morboso y grotesco. No era un estándar de belleza convencional, Yue lo sabía muy bien. Pero para ella, se sentía tan bien. Pero la belleza morbosa de su maestro se veía realzada porque él realmente parecía ser guapo. Su boca y la forma general de su rostro eran suaves, incluso convencionalmente atractivos. Contrastaba marcadamente con su rostro destrozado. Fue una cacofonía tan hermosa que sorprendió a Yue en el momento en que puso sus ojos en ella. Bueno, para ella era tan hermoso que estaba constantemente pensando en ello mentalmente. Pero no fue solo ver el rostro de su maestra lo que la llevó a permanecer en esa habitación incluso después de que su padre y Mifune se hubieran ido. Maestro, ¿en serio tienes más o menos mi edad? Ella sonrió ampliamente, sus ojos brillaron levemente mientras Ken inclinaba su cabeza hacia un lado una vez más. Supongo que sí. Pero no veo qué diferencia hay, no es que vea gran cosa, la verdad. Ken sonrió un poco mientras bromeaba un poco sobre su condición. Realmente se había sentido cómodo con la gente de la Hermandad Oscura, hasta el punto de bromear con ellos de manera similar a como bromeaba con los samuráis que lo criaron. Desafortunadamente para él, Yue parecía no captar su humor, en cambio, estaba emocionada por algo completamente diferente. La sonrisa del asesino ciego se desvaneció un poco al notarlo. Había esperado que Yue reaccionara de alguna manera al tener más o menos la misma edad. Fue suficiente que ella no supiera que Ken era un poco más joven. Aún así, como siempre, le resultaba un poco difícil saber exactamente qué pasaba por la mente de la joven demente. Afortunadamente, esta vez Ken no tuvo que pensarlo demasiado. Yue corrió inmediatamente hacia el escritorio del asesino ciego, plantando sus manos sobre él mientras sus ojos brillaban de emoción y felicidad. Toso, la primera espada, no pudo evitar que su dedo se contrajera al reaccionar instintivamente a su repentino movimiento. El sameada en su espalda también se retorció ligeramente. Pero no había necesidad de que interviniera, ya sabía que era imposible que Yue deseara daño a Ken. Además, parecía como si hubiera tenido la idea más brillante del mundo. Maestro. ¿Quieres casarte conmigo? Ahora bien, si Ken hubiera estado bebiendo agua, probablemente la habría escupido en su cara para intentar refrescarla. El propio Toso frunció el ceño debajo de su máscara. Aunque sabía la edad real de su amo desde el principio, nunca pensó que Yue sentiría algo por Ken. Por desgracia, nunca había sido muy bueno leyendo los corazones de las niñas ni de las mujeres en general. Pero él conocía muy bien a su maestro. Aunque era un niño en edad, era más parecido a un anciano en su pensamiento, su nivel de madurez estaba muy por encima de sus compañeros, hasta el punto en que bien podría haber sido un adulto. Era poco probable que Ken hubiera desarrollado algún sentimiento por Yue, quien todavía era muy infantil en todos los aspectos. Espera un minuto, incluso si es maduro, dudo que haya tenido la oportunidad de ganar mucha experiencia con el amor, me pregunto si Yue podrá derribar sus muros. Toso parpadeó unas cuantas veces debajo de su máscara mientras se preguntaba cuál sería la respuesta de su maestro. Vete a la mierda, no. Y ciertamente no le decepcionó. Bueno, no fue exactamente lo que esperaba, había esperado que su amo dejara ir a la chica con un poco más de cuidado, pero al mismo tiempo. Estamos hablando de Yue, ¿no? ¡No! Escúchame, es la mejor idea. Tú y yo terminaremos practicando nuestro arte juntos, y tú también liderarás el país de hierro después de que papá se retire. Yue ni siquiera se inmutó ante el rechazo de su maestra, a pesar de que fue rápido y sin ninguna vacilación. Ella no parecía herida en absoluto, estaba demasiado emocionada por ver la apariencia de su maestro y descubrir que en realidad era un gran candidato para el matrimonio. Desafortunadamente para ella, Ken la veía como la persona menos adecuada para casarse. ¿De qué demonios habla esta niña? ¿Ya llegó a la pubertad o algo así? Él sabía cuánto podían alterar las hormonas la cabeza de alguien, pero no esperaba que, de entre todas las personas, Yue entrara en un frenesí.
Aunque, si fuera honesto consigo mismo por un momento, las señales siempre estaban ahí. Desde siempre emocionarse durante los entrenamientos cuando estaba atada con cables, hasta siempre buscar formas de ser atrapada por él. Sí, las señales estaban justo frente a él. Qué lástima que no las viera, ¿no? Bueno, ya no podía ignorar lo obvio. Ella también ha desarrollado un encaprichamiento conmigo, era un miedo que ya había pasado por su mente antes. Después de todo, Yue estaba más que fascinada con un arte que Ken había introducido en su vida. De una forma u otra, siempre existía la posibilidad de que ella también sintiera algo por él. Pero Ken siempre había esperado que sus sentimientos se resumieran principalmente en admiración por él debido al dominio que demostraba sobre el arte que ella admiraba. En primer lugar, el tipo de arte que practicamos es muy diferente. Tus cuerdas son más elegantes y distantes. Mientras tanto, yo prefiero arrancarle la cabeza a la gente, descuartizarla y cortarla miembro a miembro. Rara vez practico tu arte preferido. El asesino ciego decidió abordar los puntos de vista de la niña directamente. Quería desmantelar su gran idea delante de ella. Bueno, a mí también me gusta tu forma de hacer las cosas. Además, ¿no crees que mi elegancia y tu brutalidad combinarían de maravilla? Sin embargo, seguía siendo implacable. Afortunadamente, Ken estaba preparado para cualquier regreso que ella pudiera haber hecho. No, no lo harían. Para empezar, tu elegancia ya lleva la brutalidad incorporada. Añadirle más solo la desorganizaría, la haría perder su elegancia. Ahora bien, Ken no consideraba que matar gente fuera un arte. Sabía que había formas creativas e incluso artísticas de hacerlo, pero no lo consideraba un arte como Yue. Pero a lo largo de los meses que conoció a Yue, logró actualizar su vocabulario para que coincidiera con su locura. A veces tenía que explicarle las cosas en términos artísticos para que ella las comprendiera mejor. No era tan difícil, ya que una de las personas a las que se había parecido en su vida pasada también se autoproclamaba artista. Ken fue quien le enseñó a Yue cómo utilizar dichos términos artísticos en relación al asesinato también, por lo que tenía una ventaja sobre ella. Ni siquiera podía discutir contra su maestra, ya que hacerlo también sería discutir contra todo lo que había aprendido en el pasado. Era cierto que, si bien sus métodos preferidos de asesinato seguían siendo brutales en cierto modo, aún contenían cierta elegancia. Al menos los ejecutaba con elegancia. Si la emparejaran con su maestra en una misión, entonces las cosas seguramente se complicarían más. Ahora bien, hacer desorden era la manera en que Ken hacía las cosas la mayor parte del tiempo, por lo que esencialmente asociarse con su maestra la llevaría a perder lo que más le gustaba de su propio arte. Ella terminó simplemente sacudiendo la cabeza y mirando hacia Ken. Aún así, si te casas conmigo puedes conseguir todo este país. Ese solo piénsalo, ¿de acuerdo? Sonaba un poco menos animada, lo que hizo que Toso se sintiera un poco triste al escucharla. Pero Ken permaneció inexpresivo. Simplemente negó con la cabeza y la negó una vez más. No necesito un control político absoluto sobre el país del hierro. Tu padre y Mifune son aliados y amigos míos. No tiene sentido intentar derrocarlos. Yue, no puedo corresponder a tus sentimientos, por favor entiéndelo. Ken se levantó lentamente, mientras la niña retrocedía levemente, aparentemente herida. Ella bajó la mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas ligeramente. Ella era una princesa, era una joven hermosa y no estaba acostumbrada al rechazo. Y ella tampoco quería ser rechazada. Ni por su profesora, ni por Ken. No justo después de que sus sentimientos se hubieran despertado de esa manera al presenciar su belleza. Pero ella no tenía elección. Ken se mantuvo firme en su opinión. Y para él ella era solo una pequeña niña. Aunque era más joven que ella en cuerpo, su mente ya era la de un anciano. No podía, en su sano juicio, aceptar los sentimientos de una niña vulnerable que no sabía casi nada sobre el romance y el mundo real. Ella ya no era la misma princesa malcriada que era cuando llegó por primera vez a la hermandad, pero todavía tenía un largo camino por recorrer. Y sus lágrimas cayendo al suelo eran una señal de ello. Pero el asesino ciego no era del tipo que se quedaba de brazos cruzados mirando llorar a uno de sus estudiantes, a uno de los niños que él cuidaba. Caminó lentamente hacia su lado, mientras inclinaba ligeramente la cabeza. Levantó su mano en un movimiento rápido, pues se estremeció en ese momento, solo para relajarse por completo cuando sintió la palma callosa de su maestro aterrizar en su cabeza. Era suave, delicado, tal como lo recordaba. Fue un toque lleno de amor, pero no era el amor que ella buscaba. No, era el amor y el cariño que su maestro demostraba por todos sus alumnos y todos los niños de la hermandad. No hay necesidad de sentirse triste. Estoy seguro de que ya esperabas este resultado, simplemente no estabas listo para aceptarlo.
Aunque no me case contigo, eso no significa que no me importes, ahora vuelve a entrenar o a divertirte, lo que prefieras. La cálida sonrisa de Ken brilló en la habitación mientras las lágrimas de Joe parecieron secarse rápidamente ante su calidez. Una dulce sonrisa se dibujó lentamente en sus labios mientras se secaba las últimas lágrimas, antes de mirar a su alta maestra con renovado vigor. Ella asintió antes de apretar los puños y salir corriendo. Agradeció en voz alta a su maestro mientras regresaba a su entrenamiento, o tal vez a despedir a su padre. Ella era libre de hacer lo que quisiera. ¡Qué desastre! Al menos lo manejaste bastante bien, dijo Toso justo cuando la puerta se cerró tras ella. ¿Qué? ¿No crees que fui demasiado duro? Suspiró Ken mientras saltaba por encima del escritorio y se recostaba en su cómoda silla. No. Conociendo a Yue, esto podría no haber sido lo suficientemente duro como para que olvidara lo que siente por ti. Toso habló con un dejo de preocupación en su voz. Ken simplemente se encogió de hombros. Son solo sentimientos de amor de la infancia, algún día se desvanecerán. El asesino ciego descartó esa preocupación sin dudarlo. Tal vez, sí, dijo Toso, pero su mente estaba un poco más preocupada. O tal vez simplemente se infecten y se conviertan en una obsesión. Ken simplemente negó con la cabeza cuando sintió la preocupación de su subordinado. De todos modos, en ese momento no había motivos para preocuparse. Parece que tenemos otro visitante. Ken giró la cabeza hacia la puerta mientras fruncía el ceño un poco. ¿Quién es? Preguntó Toso, ladeando la cabeza, imitando ligeramente los gestos de su amo. Un representante de la aldea de la hoja, al parecer. Chapter 117. Request, Dylan New Class. Narración POF. Entonces, Hiruzen te envió aquí, Jiraiya. El asesino ciego suspiró mientras miraba fijamente al hombre que tenía delante. El sapo Sanin estaba tímidamente parado frente a su escritorio, frotándose el cuello y su largo cabello puntiagudo con una sonrisa estúpida en su rostro. Bueno, en realidad fui yo quien pidió una misión que me llevó hasta ti. Jiraiya dejó de frotarse el cuello y comenzó a frotarse las palmas de las manos, su sonrisa se volvió un poco extraña mientras miraba al asesino con gran interés. ¿De verdad? Supongo que esto tiene que ver con nuestro pequeño entrenamiento en el monte Miboku. El asesino ciego suspiró mientras apoyaba la cara en la palma de la mano y cruzaba las piernas. Sé cómo lo supiste. El Sanin parpadeó un par de veces mientras volvía a rascarse la nuca con nerviosismo. Es la única razón que se me ocurre para que te molestaras en contactarme personalmente, Jiraiya. No fue tan difícil de entender. Ken simplemente negó con la cabeza mientras observaba que los gestos de Sanin se volvían un poco más comedidos. Parecía que Jiraiya se ponía un poco nervioso al enfrentarse a personas con autoridad. O eso, o solo actuaba para ganarse la simpatía, lo cual, por cierto, no estaba funcionando. Ni a Ken ni a Toso parecía importarles mucho Jiraiya. Toso simplemente lo miró con una mirada aburrida, no sabía todos los detalles de lo que había ocurrido en el monte Miboku, pero podía reconstruir algunas cosas a medida que avanzaba la conversación, por lo que no se molestó en interrumpir la conversación de su maestro. Bueno, en ese caso, iré directo al grano. Jiraiya se enderezó de inmediato, tosiendo en su puño cerrado antes de cruzar los brazos con confianza. Señaló a Ken con una sonrisa en su rostro mientras hacía la siguiente proclamación. Quiero hacer un trato contigo, dios de los cazarrecompensas. La sonrisa del Sanin irradiaba luz, y el título que usó también hizo que Toso ladeara la cabeza. ¿Desde cuándo se le conoce así? Bueno, supongo que es apropiado, pero aún así. Toso suspiró internamente mientras continuaba escuchando la conversación en silencio, ambos participantes lo ignorábamos hasta cierto punto. ¿Y en qué consistiría este trato, sapo? Ken frunció el ceño ligeramente al usar un título para la persona que tenía delante, lo que le dio a la conversación un aire mucho más diplomático. Al final, estaban haciendo un trato, al menos Jiraiya lo intentaba. Bueno, lo que parecía faltarle en tacto, parecía compensarlo con entusiasmo. Claro que quiero que seas mi maestro de Senjutsu, ya que eres el ser humano más calificado para ese puesto. Jiraiya se cruzó de brazos y rió con bastante entusiasmo. Ken se hundió visiblemente en su silla mientras dejaba escapar un suspiro. Odio cuando la gente dice sus exigencias primero, empieza con lo que ofreces, tienes 10 segundos para impresionarme antes de que te eche. Jiraiya inmediatamente tropezó ante las palabras del asesino ciego, tragó saliva un poco y su comportamiento inmediatamente se volvió más dócil mientras su sonrisa confiada temblaba. Mi error, honestamente, confiaba mucho en el hecho de que eras joven durante esta negociación. A cambio de tus enseñanzas, estoy dispuesto a ofrecerte mi propia guía y experiencia.
Jiraiya fue rápidamente al grano, pero también dejó las cosas lo suficientemente ambiguas como para que Ken le pidiera una aclaración. ¿Orientación sobre qué exactamente? ¿Das cursos sobre cómo espiar baños públicos eficazmente? Bueno, no puedo aprovecharlos mucho porque no tengo ojos. Ken aprovechó esa oportunidad para burlarse del Sannin, burlándose de su comportamiento bastante ilegal y espeluznante de cuando se conocieron. Nada que ver con eso, pero tengo una gran experiencia que puedo usar para ayudarte y guiarte. El rostro de Ken permanecía inexpresivo mientras sus ojos lo clavaban en él. Era escalofriante ver su rostro por primera vez en persona en semejante hipóstasis. Tosu a un lado hizo lo mismo, confundido por lo que el Sannin estaba tratando de decir. Afortunadamente, Jiraiya aún tenía unos segundos para aclarar sus palabras antes de que Ken lo regañara por hacerles perder el tiempo a ambos. Quiero decir, todavía eres joven, sorprendentemente, así que debe haber cosas con las que aún necesites ayuda. Entonces fue ese tipo de guía, ¿eh? Ken interrumpió al Sannin con el ceño fruncido. Jiraiya estaba a punto de confirmar la pregunta retórica del asesino, pero Ken ya estaba unos pasos por delante de él. Déjame dejar una cosa clara. Construí este imperio desde cero, hice tratos con las naciones más poderosas del mundo, destruí una aldea, subyugué y derroté a varios Kage, conspiré contra naciones enteras e incluso maté a un Jinchuriki. No hay nada que alguien como tú pueda enseñarme, no importa tu edad. El ceño fruncido de Ken se profundizó más que nunca. Esta vez Toso no pudo evitar suspirar audiblemente, había temido un poco que la conversación se desviara en esa dirección. Era de esperarse que así fuera, no todo el mundo iba a poder verlo de la misma manera después de descubrir su edad. Después de todo, era increíblemente joven para lo que había logrado, lo que hizo que otros cuestionaran sus credenciales. Pero sus logros estaban bien documentados y eran aterradoramente impresionantes. No había nada en Ken que no fuera notable. Bueno, su vida amorosa quizá necesitaba algo de trabajo, pero no era un asunto importante por ahora. La juventud significaba que Ken tenía mucho tiempo libre en sus poderosas y a veces inhumanas manos. Quiero decir, aunque eres increíblemente poderoso, hasta el punto en que es difícil creer que seas humano, también eres claramente más inteligente que yo, incluso lograste desmantelar la alianza Nube Roca Cascada Niebla en cuestión de días. Pero estoy seguro de que hay algo que mi experiencia puede explicar. Aunque no sea tan hábil diplomáticamente, o incluso en habilidades y jutsus, estoy seguro de que todavía hay algo que puedo hacer por ti. La voz de Jiraiya sonaba sincera. Parecía convencido de que al menos tenía algo que ofrecer. No era que menospreciara a Ken por su edad. No, él sabía que no era así. Había visto cómo los sapos trataban a Ken, incluso los que le enseñaban sobre Senjutsu parecían ahora temerle o respetarle. No podía, por nada del mundo, pensar que Ken fuera débil, ni mental ni físicamente. El control que ejercía sobre la energía de la naturaleza era simplemente imposible de replicar. Ese tipo de control probablemente requería entrenamiento y disciplina que requerían años. Así que Jiraiya no iba a negar el arduo trabajo de Ken. O estás desesperado o eres honesto y estúpido, quizás todo lo anterior. Jiraiya no respondió, su boca simplemente temblaba mientras apretaba los puños y miraba al suelo con un poco de vergüenza. El Sannin no había tenido en cuenta la rotunda negativa de Ken. En todo caso, debería haber preparado una recompensa más satisfactoria. Su experiencia como Sannin seguramente fue valiosa para algunos, pero para alguien como Ken, realmente no parecía mucho. Necesitaba tener en mente que Ken ya estaba al nivel de su maestro, quien era el dios Shinobi. No se había preparado adecuadamente para la negociación, y por eso fracasó. Lo peor fue que probablemente había desperdiciado sus posibilidades de obtener la mejor formación de sabios posible. Ahora, tengo algo en mente para ti, algo que necesito que hagas. Si te conviertes en mi informante dentro de la hoja, sin duda aceptaré entrenarte. Al principio de las palabras del asesino, Jiraiya estaba muy emocionado. Pero el resto fue como un balde de agua fría sobre su cabeza. La sola idea de espiar a su propia aldea le revolvía el estómago. Se puso inmediatamente alerta, se le erizó el pelo de la nuca y una expresión de preocupación se dibujó en su rostro. ¿Quieres que espíe la aldea de la hoja por ti? Solo decir esas palabras en voz alta le provocó náuseas, pero quizás aún podría salvar las cosas. En primer lugar, que Ken tuviera malas intenciones hacia la hoja era en sí mismo peligroso. Algo que el Hokage y los ancianos debían saber cuanto antes. Y tal vez, solo tal vez, podría convertirse en un agente doble para Ken y la hoja, proporcionándole información a Ken mientras mantiene a la hoja informado sobre todos sus movimientos. Si juego bien mis cartas, puedo ayudar a la hoja y al mismo tiempo convertirme en un sabio perfecto.
Aún así, el hecho de que Ken tuviera pensamientos sobre la hoja todavía ponía nerviosos a los Sannin. Ken solo probablemente era suficiente para masacrar a una buena mitad de la aldea antes de que alguien pudiera siquiera interceptarlo, y mucho menos detenerlo. Luego estaban las personas a su lado. La mirada de Jiraiya se posó sigilosamente en la primera espada, el hombre alto que estaba de pie al lado de Ken. Estaba vestido de manera similar al propio Ken, solo que su máscara era diferente, y el hecho de que llevaba una gigantesca espada puntiaguda cubierta de vendas. Eso es de los espadachines de la niebla, supongo que sí los está usando ahora. El Mizukage parecía decidido a recuperarlos en algún momento, me pregunto qué pasó. Ahora que estaba en un estado cauteloso, Jiraiya inmediatamente comenzó a pensar en cualquier aliado que pudiera ayudar a la hoja contra Ken, quien probablemente demostraría ser una amenaza mayor que cualquier otra facción que actualmente participara en la tercera guerra Shinobi. Afortunadamente, Ken decidió interrumpir sus pensamientos después de disfrutar lo suficiente de su estrés. Para aclarar, no tengo nada planeado específicamente para la hoja. Solo hay algunas personas que me importan dentro, y odiaría que les pasara algo. Jiraiya parpadeó un par de veces. ¿Qué demonios? ¿Por qué no empezaste con eso? Aún así, mantuvo la boca cerrada. Su paranoia seguía ardiendo, diciéndole que Ken aún podía estar mintiendo. ¿Pero qué ganaría si dejara saber sus intenciones, y luego me mintiera? Simplemente no tenía sentido. Ken era una persona cuidadosa y no tener sentido simplemente no era lo suyo según lo que Jiraiya sabía. Entonces, el Sannin decidió escuchar atentamente las palabras del asesino ciego. Algo extraño está sucediendo en esa aldea, Danzo parece tener planes diferentes a los del Hokage. Es probable que esto se convierta en un conflicto interno dependiendo de las acciones futuras de Hiruzen. Necesito que tengas cuidado. Jiraiya se frotó un poco la barbilla, sus ojos lucían un poco inseguros. Danzo, el profesor a veces discute con él, pero ¿crees que un conflicto interno está a la vuelta de la esquina? Parece un poco extraño, ambos quieren lo mejor para la hoja, por lo que sé. En ese momento, Jiraiya dejó de pensar en Ken con hostilidad. Si el asesino hubiera querido dañar la hoja, probablemente lo habría hecho incluso sin su intervención. Diablos, no había muchas personas vivas que pudieran pelear contra Ken, y mucho menos ganarle. Aún así, Jiraiya no estaba seguro de qué hacer con las fuentes de Ken, necesitaba un poco más de información si quería creerle al asesino ciego. Danzo tenía a su alrededor, y alrededor de toda su base subterránea, gente que llevaba un sello en la lengua, el mismo sello que tenían quienes me atacaron cuando rescataba a Kusina y Minato. Pero Ken no necesitaba ninguna fuente para saber lo que sabía. Sus sentidos se extendían por todas partes. Quizá estuviera ciego, pero nada podía escapar a su ojo. En ese instante, Jiraiya quedó petrificado, recordando cómo Ken había salvado a su mejor estudiante y al Jinchuriki de la hoja. No pudo evitar maldecirse por dentro por siquiera pensar que Ken era un enemigo. Si quería dañar la hoja, seguro que no lo estaba haciendo bien. En verdad, el Sannin todavía estaba un poco nervioso de que Ken supiera tanto sobre los asuntos internos de la hoja. Pero para alguien como el líder de la Hermandad Oscura, también era natural que lo supiera. Sí, estoy hablando con el Chillman que derribó la alianza de 4 naciones poderosas él solo, ¿no? Muy bien. En ese caso, acepto vigilar a Danzo por ti, pero no revelaré ningún secreto interno de la hoja. Jiraiya asintió a Ken, aceptando el trato con seriedad. Bien, el asesino ciego asintió con una amplia sonrisa antes de continuar. Las clases de Senjutsu empiezan mañana a las 10. Ve a dormir al bosque o algo así. Jiraiya asintió al principio, antes de parpadear un par de veces mientras su cabeza giraba hacia Ken. ¿Clases C? ¿Quieres decir que hay más estudiantes? La amplia sonrisa de Ken se redujo un poco mientras se reía entre dientes y respondía con un tono divertido. Obviamente, enseñaré a algunos niños seleccionados de la Hermandad Oscura. Si quieres dormir dentro del recinto, entonces tendrás que deshacerte de tu diadema, de lo contrario, dormirás en el bosque. Jiraiya parecía querer hablar más, pero la primera espada, Toso, apareció frente a él. Líder ha tenido un largo día, me encargaré de acompañarlo a la salida. El Sannin parecía un poco desconcertado por la interrupción de la primera espada, pero no se sintió insultado ni nada. Él simplemente miró a Ken, agradeciéndole por su tiempo, y siguió a Toso. ¡Qué hombre más extraño! Ken no pudo evitar suspirar mientras permanecía solo en su oficina. Creo que debería considerar elegir a los niños más adecuados para las clases de Senjutsu mañana. Quizás sea un aviso breve, pero todos están preparados para entrenar y aprender cosas nuevas en todo momento, por lo que debería ser bueno.
Ken hizo crujir su cuello antes de buscar en su escritorio un papel pergamino y mojó su pluma en un poco de tinta. No necesitaba una lista de los niños y sus habilidades o progresos, ya los conocía todos de memoria, mejor que nadie. A ver, empezaremos con solo 10 por ahora. Espero que al menos disfruten de la experiencia de aprendizaje,